Buenas noches y muy felices Pascuas para todos. Para vos, Héctor. Gracias. Para vos, Diego, especial, porque acaba de ser padre por segunda vez, así que es una celebración doble la tuya, ¿no? Así es. Lola. Lola. Gracias, Mariano. Muy bien. Yo cuando preparaba estas palabras de introducción para el programa de esta noche, me acordé de un libro que leí hace tiempo, de Ortega y Gasset, que se llamaba El tema de nuestro tiempo. La teoría de Ortega era que cada tiempo tiene su tema, tiene un tema dominante, ¿no? Y aquellos que aciertan en el tema del tiempo, que se meten en el cauce, en la corriente del tiempo, tienen posibilidades de hacer algo en esa sociedad. Y aquellos que quedan al margen, que se equivocan, que se desvían, quedan también marginados del impulso, de la corriente de la sociedad. Y yo pensaba, ¿cómo se aplica de bien esta teoría de Ortega y Gasset a nuestro tiempo argentino? Porque fíjense, ustedes recordarán, en el 91, Menem Cavallo, el tema del tiempo era la hiperinflación. Lo que a todos nos mataba era la hiperinflación. Y cuando Menem Cavallo lanzan el plan de convertibilidad, aciertan con el tiempo dominante y finalmente dominan la hiperinflación y el país se queda sin inflación hasta ahora. Pero me parece que en el curso de los 90, 94, en el 95, cambió el tema y pasó a ser el desempleo, la pobreza creciente. Y ahí ellos no supieron reaccionar. Cavallo siguió con la convertibilidad hasta el final, hasta con De la Rúa, y arrastró la caída de la Rúa, todo un desastre, porque es como que descarrilan. Se salieron del tema, del nuevo tema del tiempo, que era el desempleo. Cuando llega Duhalde, se encuentra con el tema del tiempo, que es la hiperrecesión, que todos recordamos bien hace muy poco tiempo. Y él, de alguna manera, cuando lo trae a la baña, rumbea. Y al país, poco a poco, si usted quiere en forma desordenada, con la devaluación, como fuera, lo van sacando de la hiperrecesión y hoy hay actividad económica creciendo en forma casi vertiginosa. Cuando llega Kirchner, volviendo a Ortega, el tema era encontrar el tema del tiempo. Me parece que el presidente Kirchner creyó o imaginó que el tema del tiempo era, digamos, la justicia pendiente por los años 70. La rendición de cuentas que estaba inconclusa de los años 70. Él se jugó a ese tema, creyó que ese era el tema. En los últimos días, sin embargo, hubo como dos picos. El acto de la ESMA, que fue como la ofensiva final de Kirchner sobre el supuesto tema del tiempo de los 70, de los muertos de los 70, que finalmente en torno de la ESMA reunió unas 20.000 personas. Y la manifestación masiva de más de 200.000 personas por otro tema, que ya no eran las lamentables muertes de los 70, sino las lamentables muertes de ahora, la de Axel, la muerte de los 2000, las que todavía se pueden evitar, los futuros Axel. Y entonces ocurrió una cosa grave. Mientras el gobierno se concentraba en el tema que él suponía era el tema dominante, la sociedad, el pueblo, la gente, se concentró en torno de un líder que nació de la tragedia, Juan Carlos Bloomberg, en torno de otro tema, que es el que nos quema las manos hoy. Cuando ocurrió ese contraste entre dos manifestaciones, el gobierno se llamó a silencio, quedó como perplejo. Es como que le habían escamoteado el tema que él imaginaba era el dominante. Ese silencio podía querer decir diversas cosas. ¿Qué iba a hacer Kirchner a partir de su silencio, ahora reforzada por su enfermedad, que creo que afortunadamente va bien en Río Gallegos, y se produce una especie de paréntesis.
Y uno dice, ¿a dónde va a rumbear ahora Kirchner? ¿Va a insistir con el tema del tiempo que él creía que era tal? ¿O va a rectificar su óptica y se va a sumar a lo que el pueblo dijo en las calles hace 10 días? En ese sentido, yo creo que hay un signo, por lo menos en principio, positivo. Hoy, en Clarín, en la columna de Eduardo Van der Kooi recuerda una conversación muy reciente que tenía el presidente Kirchner, y Kirchner le dice algo que para mí podría ser el inicio de un revisionismo, de un replanteo de parte del gobierno acerca del tema del tiempo. Le voy a pedir aquí, señor director, que nos reproduzca ese párrafo en que Kirchner hace algo así como el comienzo de una autocrítica. Acepto que el acto de la ESMA fue un poco revulsivo. Hubo gente que estuvo muy de acuerdo, pero otra gente que no, equilibra. Ante la insinuación de un error o de una mirada lineal sobre el pasado, que en nada colaboraría a la reconstrucción de la memoria, Kirchner se planta. Lo hice de acuerdo con mis convicciones. Quizá no debía haber hablado. Tuve la intención de darle al discurso un sentido, pero fue interpretado de otro modo. Eduardo Van der Kooi. Por supuesto, la revisión tendría que ir más a fondo. En mi opinión, tendría que ir a plantearse que el enemigo no son los uniformados, sino los delincuentes. Pero de todas maneras, lo que ha dicho Kirchner, en mi opinión, es un paso en la buena dirección. Es un paso hacia la reconciliación con el sentir mayoritario de los argentinos, que lamentan y condenan las muertes de los años 70, pero que están angustiados por las muertes de los 2000. Y por supuesto, si este primer paso se consolida con otros pasos en esa dirección, en volver a la realidad, y la realidad del tema del tiempo que vivimos es la violencia criminal y la indefensión de los ciudadanos. Por eso el pueblo tuvo que manifestarse en torno de un líder que nunca hubiera querido ser líder, porque lo es por una tragedia, y espontáneo, totalmente espontáneo, porque las estructuras políticas no le daban canal a esa angustia y esa ansiedad colectiva. Entonces yo, por supuesto, deseo desde el fondo de mi corazón que esta frase de Kirchner sea el comienzo de un replanteo. Porque como dije al principio de este breve comentario, cuando un gobernante, acierta el tema del tiempo, como fueron Menem Cavallo con la hiperinflación, o fueron Duhalde de la Baña con la hiperrecesión, a partir de ahí, pueblo y gobierno se consustancian. Cuando en cambio se erra, como el segundo Menem erró al no ver el desempleo, se produce el divorcio y el gobierno queda en una vía muerta y el carril y el tren van por otro lado. De manera que ojalá estemos viendo un acto, si ustedes quieren, algunos dirán, de humildad, o un acto, no, de realismo. La realidad es como es, no es como nos gusta. Decía Perón, que es el maestro de casi todos los que gobiernan, la única verdad es la realidad. La única verdad hoy es la inseguridad que sienten los argentinos. Y en la medida en que gobierno y gobernados, que ciudadanos y gobernantes, nos unamos en ese nuevo propósito, la Argentina va a andar bien, va a andar mejor. Bueno, voy a invitarlo a venir a esta mesa, Juan Carlos Bloomberg, que de todas maneras fue el protagonista no querido de estos últimos días. Señor Bloomberg, gracias. Bienvenido al programa. Gracias. La primera pregunta, señor Bloomberg, que haríamos es cómo vivió usted la jornada del miércoles pasado en el Congreso, que usted la siguió minuciosamente y donde trataron algunas de sus propuestas con una celeridad que no habían tenido antes, pero otras no,
y a partir de ahí, ¿cómo sigue este proceso? Bueno, el miércoles nosotros concurrimos al Congreso, acompañado de padres, de compañeros de Axel, para que todos escuchemos lo que estaba sucediendo, o sea, todas nuestras propuestas. Al inicio de la mañana tuve una reunión con integrantes de la Comisión del Senado, de la parte penal, y bueno, les pedí, digamos, de alguna manera que lo que había salido en la legislación penal de la Cámara de Diputados lo vieran bien, porque, digamos, la idea que había era eliminar las armas del medio de la sociedad. Y ahí ya habían empezado a que, digamos, podía usarlas si queda detenido, si alguna vez había tenido un delito. Pero el concepto es otro, el concepto es buscar que no haya armas. Y bueno, por suerte después en diputados ellos mismos lo cambiaron. Y también le pedí el tema de seguir con el tema del trabajo de los detenidos, porque el trabajo es muy importante, digamos, que hagan en las cárceles, porque el trabajo dignifica, es muy importante. Y bueno, me dicen que eso, bueno, lo iban a tratar porque actualmente pueden trabajar los condenados, pero no los procesados. Entonces eso no sirve. Casi todos son procesados. Claro, por eso. Entonces ese era un tema. Y realmente en el Senado, digamos, fue muy bien manejado por el señor presidente del Senado, el vicepresidente de la República, el señor Scioli, o sea, y fue un trabajo, un debate, digamos, enriquecedor. Uno veía que había propuestas, se hablaba de los celulares y los distintos temas con mucha altura. ¿Usted no se preguntó por qué no se plantearon esto antes? Si es una reacción espasmódica. Mire, si han hecho estudios para saber si conviene sancionar o no lo que están sancionando. Porque salieron de la noche a la mañana a avanzar con esto. Mire, yo le voy a decir, eso es una de las cosas cuando tuvimos esa reunión en privado con los senadores. Yo le dije, pero escúcheme, no, porque nosotros hacemos esto y lo otro. Le digo, mire, escúcheme, yo tengo fecha, día y hora, que hay cosas que ustedes tienen durmiendo de tanto tiempo. Así que pongamos la mano en el corazón, no miremos para atrás, miremos para adelante y seamos objetivos, ¿entiende? Realmente en el Senado, le digo, yo quedé muy conforme. Nosotros, tanto en la Cámara de Diputados, la verdad que uno como ciudadano se siente mal. ¿Por qué? Y porque, digamos, usted toma un ejemplo y mira y dice, bueno, de los que concurrieron, el 30% o el 28% exacto cada 10 minutos no estaba presente. Entran a la hora que quieren, usted ve que uno habla y habla para uno mismo, o sea, se supone que los diputados deberían estar todos escuchando las ideas de cada uno y de ellas sacar una mejora, ¿entiende? Y usted ve que están hablando por celulares. Juan, o sea, hay una Juan Carlos, ¿pero no cree entonces usted que se aprobaron estas medidas nada más que por la presión que usted pudo generar con su presencia y los 150.000 personas que lo acompañaron en la marcha, pero que se aprobaron medidas que no fueron analizadas ni estudiadas? ¿No le preocupa a usted que se aprueben este tipo de medidas mire, sin ser analizadas a fondo, si son útiles o no? Tal vez no sean útiles. Mire, yo le voy a decir, había medidas, yo tuve reuniones con diputados que vinieron con propuestas similares y con estudios de hace 2 años. Y los tengo con nombre y apellido. ¿Quiénes son? Mire, tendría que buscarlo, pero se lo puedo buscar si le interesa. O sea que creo que, digamos, al final, o sea, lo manejó muy bien el señor Camaño, digamos, como se ve con un hombre con mucha experiencia, porque, digamos, uno veía que el debate querían llegar a que inclusive se suspendiera, ¿no? Eso, bueno, de hecho, a muchos diputados... muchos diputados no los dejaron hablar. Yo le voy a decir, yo no tenía nada contra el diputado Zamora, inclusive le tenía simpatía, uno a veces no está al tanto de las cosas, pero digamos, un señor que se dedicaba a vender libros, uno se supone que los lee, ¿entiende?
pero cuando usted escucha que empieza a hablar y dice un montón de mentiras, entre ellas que yo había engañado a la gente con la firma del petitorio, escúcheme, el petitorio se leyó y se habló en la Plaza de los Congresos punto por punto, a todos los medios de prensa se le entregó, a la gente que va a firmar tiene ese petitorio con la firma de que fue aceptado por la Cámara de Diputados y el Senado. Desde usted, ¿cómo sigue la historia luego de esto que pasó en el Congreso? Bueno, ¿Va a haber una nueva marcha? ¿Cuál va a ser su actitud? No, nosotros tenemos que, inclusive había mucha gente que pedía de ir ese día al Congreso, mucha gente me llamó. Ajá. Y yo les pedí por favor que no vinieran, porque nosotros tenemos que dejarlos que ellos no estén presionados, tienen que, ¿entiende? Bueno, están presionados. Bueno, están presionados, pero no es lo mismo si usted tiene en la plaza un montón de gente gritándolo. No, claro. Sería lamentable, ¿no? Porque entonces sí es una presión. Juan Carlos, usted vio que en los últimos días hubo nuevos casos lamentables, por ejemplo el de la familia Bogani. Justo después que se aprobaron las leyes, algunas de las leyes que usted reclamaba y que mucha gente reclamaba. Pero en cada uno de estos casos empieza a aparecer una vinculación con la policía. A mí me preocupa o me gustaría saber qué opina usted, si es posible, o sea, si es justo aplicar penas más severas si quienes van a hacer las investigaciones y quienes van a juzgar después están involucrados en los mismos delitos que tienen que resolver o evitar. Sí, mire, usted ve que nosotros cuando en nuestro petitorio decimos que si las fuerzas del orden intervienen, esa gente no debería salir más de prisión, ¿entiende? O sea, hay cosas concretas. Usted piense, yo les quiero leer, por ejemplo, si a ustedes les interesa. Hay un señor que está detenido por el asesinato de mi hijo, El Oso Peralta, que confesó. Bueno, este señor, el causante registra los siguientes antecedentes judiciales. 30 de junio del 2000, causa 2253, delito de robo agravado por uso de arma, resistencia a la autoridad, violación de domicilio en concurso real, se le dicta prisión preventiva a la prisión que ya viene sufriendo. Juzgado de Garantía número 2 de San Martín. 5 de julio del 2001, causa 2263, delito de robo simple, se le dicta la elevación a la justicia, a juicio, juzgado Garantía número 2. 4 de abril del 2003, causa 26.283, delito de tentativa de hurto calamitoso, se le dicta elevación a juicio, juzgado tal. 21 de agosto del 2003, causa 265, delito de robo, se lo declara rebelde, Tribunal Criminal número 4 de San Martín. Estaba prófugo, entonces. Todo un prontuario. Y lo liberaron varias veces. Ah, lo liberaron. ¿Usted puede creer esto? Digamos, y este es uno de los asesinos de mi hijo. Entonces eso, digamos, la sumatoria de penas o cosas que, digamos... Claro, es decir que su hijo no hubiera muerto a manos de este hombre si se hubiera aplicado las leyes que usted propone. No, pero Mariano, o simplemente si la justicia hubiese aplicado las leyes que ya están implementadas, o sea, que ya están aprobadas. O sea, esa gente, o sea, el Oso Peralta y todo eso, fueron liberados por jueces que tenían leyes como para no liberarlos. El tema, por eso digo, el tema es, no es así, necesitamos necesitamos penas más severas, ¿o necesitamos que se apliquen las leyes que ya están sancionadas? Nosotros necesitamos leyes más severas, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos, usted puede hacer comparaciones, y muy simples. Yo en pocos días traje antecedentes. Usted en Suiza, un país por excelencia, donde hay referéndum, la gente vota para todas las cosas. Usted hace un secuestro con asesinatos, usted no sale de la cárcel de por vida. Y aquí son 25 años que después lo reducen y usted tiene el ejemplo de los señores que de San Isidro, que a los 13 años están libres. Entonces esas son las leyes que tenemos. Estoy de acuerdo, Juan Carlos. Entonces, en Cuba tampoco sale en libertad si usted secuestra a alguien y lo mata. Y uno no va a aplicar el Código Penal cubano en Argentina. A mí lo que me preocupa más bien es... Yo estoy hablando de Suiza. Y claro, por eso digo, pero son los mismos, es la misma pena, por Ahora, eso digo. Yo quería preguntarle a... No, fíjese que acá van a estar también, está el matrimonio a cabeza aquí, que la angustia que tiene ahora después de todo lo que pasó es que están por salir en libertad los asesinos de su hijo, sí, ¿no? Hace 7 años lo mataron y bueno, y por ahí acá unos días o unas semanas estos señores salen en libertad porque se aplican en forma tal las leyes, se le aplica el 2 por 1 en el caso de ellos, que algunos dicen que está mal aplicado, pero el hecho es que está por salir en libertad, ¿no? Son cosas muy concretas, ¿no? Ahora, ¿qué piensa Bloomberg de la investigación acerca de la muerte de su hijo? Porque parece que ha habido novedades, está
casi toda la presunta banda detenida, confesó el oso, lo acusa a Díaz, Díaz dice que no fue él, que fue otro. Detuvieron a 3 personas en San Luis en el día de ayer. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Está conforme? Bueno, ¿esperanzado? No, yo veo que, digamos, cuando yo tuve la reunión con el señor presidente y digamos, en mi ignorancia, digamos, uno dice, usted firmó tantos decretos de necesidad, urgencia en tan poco tiempo. Yo le pediría que usted me firme un decreto de necesidad, urgencia para que no haya armas, o sea, que el que porta armas, le pedí todo esto, y él me dice, no, discúlpeme, para la parte penal yo no puedo firmar un decreto, eso lo tiene que hacer el Congreso. Le dije, bueno, entonces yo voy a ir al Congreso a hacer esto. Y él le dio intervención a la CIDE, yo tuve varias reuniones allá y realmente a veces uno con la CIDE vio que se encuentra con unos monstruos, ¿entiende? Y eran muchachos, el principal, un ingeniero electrónico que hace 23 años que está en ese puesto, otro que había estado en la actividad textil, o sea, gente... Ahora, Bloomberg, lo que yo le preguntaba de la investigación viene a cuento de un debate de fondo, que es la ineficacia en la prevención y represión del delito, y a veces sí se avanza en la investigación una vez que ya ocurrió el delito, pero a su hijo nadie se lo devuelve, por más que encuentren a toda la banda. Por supuesto. El tema es cómo mejorar lo que ocurre antes del delito, ¿no? Por supuesto, esto es por eso nosotros hemos pedido cambios, se entiende, en toda la policía, o sea, acá tiene que haber una reestructuración total de la policía, o sea, esto que usted dice, le quiero comentar algo más. Yo ayer estuve cuando se estaban haciendo esos procedimientos, yo estuve 4 horas escuchando y que... ¿Es esta la banda para usted? Mire, aquí hay implicados, sí, porque hay cosas que el otro señor que estuvo secuestrado con mi hijo y que yo tuve muchas charlas con él y el empresario. Sí, y digamos, cómo hablaban, quién estaba, cómo iban a vender los coches. O sea, acá hay una combinación muy grave que es entre estos gente del desarme de coches y también vinculada con la Policía Federal, ¿entiende? Eso es gravísimo. Pero no es solo subcomisario que hablan, hay otra gente también. ¿También efectivos policiales? Sí, señor. Y también hay... En las escuchas dice usted que aparecen otros efectivos policiales además del detenido de la Federal. Sí, señor, sí, señor. Y entonces esto es grave, ¿entiende? Y esta gente, yo le voy a decir, a veces uno piensa estos delincuentes, le voy a citar un caso terrible. Detuvieron a 3 y detuvieron a la mujer de uno de ellos, la pareja, sí, con un chico en brazos. ¿Y sabe qué hizo esa madre? Tiró el chico y se escapó. Imagínese, una madre tirar a un chico, que es lo más preciado que tiene. O sea, gente que no tiene valores humanos, ¿entiende? Ellos dan como explicación que Axel intentó escapar. No. Yo hablo del chico que ayer cuando tomaron ayer en San Luis. En San Luis, uno de las parejas tenía un chico en brazos, un bebé. No, sí, pero Mariano habla sobre cómo fue asesinado su hijo. Dijo, trató de escaparse y reconoció a uno de los... Sí, les vio las caras y además vio el lugar. Para mí, eso sumado al tiroteo con el Passat. Para mí hay una cosa que es realmente terrible, porque quizás si uno a veces se hace un mea culpa y dice, bueno, quizás si yo lo hubiese manejado solo y no hubiese dado la intervención a la policía, pero digamos hay un hecho concreto. Un hecho concreto es que si usted va a pagar un rescate y esa gente va con un vehículo a ese lugar, ¿me entiende? Y usted ese vehículo lo intercepta y lo tirotea, no lo encuentra, se escapan. Usted esa gente no es que está... Ellos ya tienen que... Yo hablé con la policía, yo estaba... ¿Entiende? Es elemental, eso no necesita mucho raciocinio, ¿no? Para interpretar. Entonces ya están predispuestos a cualquier cosa, ¿entiende? Más cuando hay gente que inclusive se droga. Por otro lado, usted entiende que ellos intentaron llamar a mi casa otras veces, porque ellos marcaban mal un celular. Y en mi casa, dicho por los fiscales, ¿entiende? Los fiscales, la instrucción era no atender el teléfono. Y eso es una locura. Nosotros quizás de esa manera también podríamos, que hoy las declaraciones de algunos de estos señores dicen, nosotros intentamos llamar de nuevo, pero... Estamos en contacto con Carlos Trione, que está en la DDI de San Isidro, que es donde en este momento, digamos, se está realizando la profundización de la investigación sobre los presuntos asesinos de Axel. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Y como usted decía, estamos en la Dirección Departamental de San Isidro, donde están alojados las 3 personas que fueron detenidas esta madrugada en la capital puntana. Fueron trasladados al mediodía aquí a la ciudad de Buenos Aires y de allí a esta Dirección Departamental, donde se encuentran detenidos a la espera de que mañana el fiscal federal Jorge Sica les tome declaración indagatoria. Por lo pronto se sabe que estas personas se llaman Sergio Maidana, Mauro Ibáñez y Carlos Díaz, este último hermano menor de José el Negro Díaz, quien está sindicado como ser la persona que asesinó a Axel aquella noche del 22 de marzo. Carlos Díaz dijo lo mismo que dijo el otro cabecilla de la banda, el señor Martín Peralta, que acusa a el señor Díaz de ser la persona que disparó finalmente ese disparo que le quitó la vida a Axel. Así que la situación procesal de Peralta se complica, la situación procesal del señor Díaz se complica porque su mismo hermano menor lo está acusando como ser la persona que disparó y le quitó la vida a Axel Blumberg el 22 de marzo. Yo no sé si Juan Carlos quiere hacerle una pregunta a usted, a Estrione, usted está informado de todo esto, quiere algún dato, está allá. No, yo tengo muchos datos y tengo datos más que no quiero aportar o decir para que la investigación siga, ¿entiendes? O sea, para que hay otra gente que todavía está implicada, hay abogados que hay que, digamos, también, y hay gente que está relacionada con quizás haya intendente de algún lugar que digamos también tienen su relación, o sea que esto... Esto es más profundo de lo que me Por llegado supuesto, hasta porque Usted para dice, mí Juan no Carlos, es solo que el que habría- disparó a mi hijo, ¿entiendes? Claro. Son todos responsables. Usted dice que habría evidencia en las investigaciones de la famosa connivencia entre delincuentes, policía y política. Por supuesto. Bueno, supuesto. hay algo que es claro. La comisaría de Moreno fue intervenida porque no había escuchado, no había querido actuar, pese a que muchos vecinos fueron solidarios con su hijo. Correcto, además hay cosas, usted piense que en un lugar descampado, donde traen coches de lujo, lo desarman ahí a la vista. Alguien lo tolera eso. Alguien lo ve y mira para otro lado. Ahora, me preocupa un poco, Juan Carlos, que de Sica, que es el que sigue a cargo de la investigación, fue cuestionado por usted. ¿Se acuerda Por el supuesto. otro domingo que dijo que no le parecía un hombre que había procedido en forma profesional, digamos, frente a esta emergencia, ¿no? Correcto. Y él sigue a cargo. Bueno, lo que pasa es que usted sabe que él lo puede remover solamente un procurador general de la Nación y ese puesto está vacante y a su vez hay un reemplazante que, digamos... ¿Usted no está satisfecho con la investigación hasta el día de hoy? Bueno, estoy satisfecho por lo que está haciendo la CIDE, ¿entiende? Por la CIDE. Claro, Por supuesto, por la usted ve CIDE. que aparece todo. Juan Carlos, Porque usted Porque hay cree que muchos otros casos que Claro, no... eso es lo que le quería preguntar, Juan Carlos. ¿Usted cree que en el caso de Axel están apareciendo por la presión que usted ejerció y que tal vez otros casos no se esclarezcan porque son gente no muy conocida o que no ha tenido pero acceso a ¿sabe los qué medios? pasa? Quizás uno ha Sí. hecho la fuerza suficiente, No, sí, uno sí, ha yo peleado, lo- ¿entiende? yo lo Pero digamos, felicito. usted ve gente como la madre de Peralta, hay muchos chicos que, usted ve que como las investigaciones se perdieron, ¿entiende? La desidia de la policía de la provincia. Pero usted se transformó en un símbolo y tal vez el poder quiso sacarse ese símbolo de encima, resolviendo el caso. Y otros casos no se resuelven por la famosa connivencia entre los Sí, a mí lo intentos. que me preocupa es que Juan Carlos, como es una especie de alemán, ¿no? Entró en el sistema y está empezando a descubrir todos los agujeros del queso Gruyère, ¿no? Porque a usted lo que le pasa es que donde va, Por suerte, ¿no? descubre alguna clase de ineficiencia o de complicidad o de actitud poco profesional y donde va tocando, porque lo que yo veo que ya Blumberg ha estado acá varias veces en el programa, cuando uno habla con él, es como me da escalofríos, porque donde va Juan Carlos Blumberg, con cierto rigor, con cierto método, aparecen falencias por todas partes, porque usted no lo puede decir, es fulano, como dice, no es el que disparó, es una cosa mucho más amplia. Es la policía, pero no es solo la policía, es la legislación, pero no es solo la legislación, es la justicia y los fiscales, pero no solamente ellos, sino que por todos lados tenemos un sistema que hace agua. Por supuesto. Y además has descubierto una trama política ideológica alrededor del tema de la seguridad, ¿no? Le quería preguntar con quién vino hoy, Mariano, a Juan Carlos. Vine, ¿sabe Porque por- hubo mucho debate toda la semana porque el domingo pasado vino acompañado de Casanovas. Sacó una carta tomando distancia de los políticos. Pero no, yo lo hice porque entiendo Por eso una le vez quiero preguntar- y hablan que yo estoy lleno de asesores. Los asesores son los señores que son
padres, ¿entiende? De compañeros de Axel, familiares, que estamos todos trabajando 12 horas por día, encuadernando, ¿entiende? Todas esas peticiones que hemos hecho. Tenemos juntadas ya 1.800.000 firmas. 1.800.000. Tenemos, mire, mails recibidos 8.000. Pero dígame esto, ¿usted sintió, Juan Carlos, que quedó rehén de un debate político ideológico con esto de la mano dura, Rucau, Casanova? Mire, por eso yo quise aclarar, porque yo, imagínese, para mí el espectáculo que hizo el señor Rucau en la Cámara de Diputados. ¿Con las balas? Eso es una cosa de circo, pero no en un lugar que se tienen que tratar leyes con seriedad, ¿entiende? Esto no es un trabajo, ¿entiende?, de hablar a la tribuna y cosas así. Le voy a hacer una pregunta al grupo que está acá. Ustedes son padres de amigos de Axel, básicamente, ¿no? Sí, yo soy el marido de la madrina de Axel y ahijada de... Y él se encargó es el doctor Hover, él trabaja 20 años en el Congreso, empezó ahí en la biblioteca y es abogado, y es el que nos ayudó a movernos dentro del Congreso, digamos, para abrir puertas, ¿entiende? Después Carlos Parada es hijo de mi madrina, es un veterinario, está colaborando. Eric Ploder es un amigo de la familia, es el padre de la ahijada de mi señora. Es un arquitecto y estamos trabajando. Hans Weil es el padre del mejor amigo de Axel, que es Sebastián, y él es un ingeniero de la parte atómica de Siemens y, bueno, está llenando carpetas. Y digamos, Ricardo Estela es un familiar y faltó el padre de Steffi, que digamos, lamentablemente la chica le agarró una crisis, y está el doctor Carlos Conti, que es también un amigo y fue la mujer, la pediatra de Axel. Son todos, y son las madres, las mujeres de ellos que están también aportando ideas. Hoy estuvimos, entiende, éramos más de 15, 17, estudiando temas que podemos presentar a la justicia, entiende, como propuestas. O sea, ¿qué es lo que no funciona? Claro. Estuvimos en reuniones y... ¿Qué los mueve a ustedes a hacer lo que están? Porque, digamos, que Juan Carlos esté dedicando toda su vida prácticamente a este tema, uno lo comprende. Pero ustedes también están dedicando gran parte de su tiempo a lo mismo. ¿Cuál es la motivación que los moviliza? Yo creo que ese sentimiento de todos es lo que ha pasado, ha movido a toda la familia y ha movido a los amigos y todo el círculo íntimo de Carlos, y verlo a Carlos luchar de la manera que lo está haciendo, no solamente nos movilizó a nosotros, ha movilizado a todo el país, desde más de 500.000 personas movilizadas en toda la Argentina, porque no solamente en la Plaza de los Dos Congresos, sino en toda la Argentina, y más de 1.800.000 firmas que se van a transformar en 4 millones. O sea, esto es movilizante desde el drama. Y también no hay que olvidarse de todos los dramas, porque en la plaza el otro día, cuando íbamos con Carlos desde lo que eran las escalinatas del Congreso hasta la Casa de la Provincia, había infinidades de familiares de víctimas, que eso la gente decía que eran víctimas de una clase o de otra, o que la plaza era de una clase o de otra, y nosotros con Carlos recibíamos el abrazo y los tironeos de la gente. A mí me han violado a mi hija, me la mataron, a mi hermano, a mi cuñado, a mi abuelo. 2 cuadras y media, 20 minutos de gente. O sea, yo creo que era la plaza de las víctimas del silencio. ¿Sí? O sea, la gente que uno no puede por toda la cantidad de estos hechos que están pasando. Se dio la posibilidad de Carlos de que esto sucediera por la figura de Carlos, de tratar de esto, de llevarlo desde la construcción, transformar su dolor en construcción, no en odio ni en resentimiento. Él desde el primer momento ha hablado de la construcción, y eso es muy importante, es muy formativo para toda la gente. ¿Quién no tiene un hijo? ¿Quién no tiene un hijo a veces que ha sido víctima o que teme que pueda hacerlo en el clima que estamos viviendo, ¿no? Si todos de alguna manera o tenemos víctimas en nuestras familias o tenemos el temor de tenerlas, ¿no? Y esto quizás es lo que yo decía al principio del programa, es lo que hoy moviliza a los argentinos. Esta es la realidad, nos guste ideológicamente o no, es la realidad. Vamos a sumar, Juan Carlos, si a usted le parece bien, pues acá, claro, en verdad uno podría invitar una plaza a este programa, ¿no? Con toda la gente que ha sufrido
en los últimos tiempos, pero hicimos una especie de selección, de alguna manera arbitraria. Trajimos a familiares de Daniel Bogani, que es, no digo el último, porque acá hay 10 por día, digo, el último notorio, digamos, que hemos tenido después ya de Axel. Y también, como decía, está la familia, está el matrimonio Cabezas, que es un poco, desgraciadamente, una especie de pioneros en esto, ¿no? Porque hace 7 años ya sufrieron la pérdida de su hijo y ahora se encuentran con la posibilidad de la impunidad de los asesinos de su hijo. Vamos a ver en un tape muy cortito el caso Bogani. Otra vez, la inseguridad provocó una tragedia en el conurbano. Un delincuente armado secuestró a una joven y la obligó a llevarlo a su casa para robar. Pero cuando llegaron al chalet de Castelar, el padre de la chica quiso proteger a su hija, forcejeó con el ladrón y fue asesinado de 3 balazos delante de su familia. La víctima es Daniel Bogani, un comerciante de 44 años. Su hija Daniela, de 21, partía el jueves a pasar Semana Santa en Córdoba, cuando fue interceptada en una gomería del barrio por un hombre armado con una pistola 9 milímetros. El delincuente robó dinero, subió a Daniela en un Fiat Uno y la obligó a llevarlo a su domicilio. Con la pistola apuntando a la cabeza de la chica, el hombre ingresó a la casa. Los investigadores creen que Bogani habría intentado resistirse al robo y que por eso el ladrón disparó 5 tiros. Padre e hija fueron trasladados al hospital de Morón, pero el comerciante llegó sin vida. En esos minutos de furia violenta, 2 vecinos testigos de lo que pasó en la gomería llamaron a la comisaría para hacer la denuncia, pero la policía no llegó a tiempo para evitar la tragedia. Los jefes policiales de la DDI de Morón y del comando de Ituzaingó fueron relevados por desatender la denuncia. ¿Hay forma de parar el espiral de violencia? No se trata de ir sumando testimonios. Acá está la familia de Daniel Bogani con nosotros y con Juan Carlos Blumberg y con sus amigos. Pero sí se trata quizá de darle un sentido a todas estas cosas, porque en realidad lo que nos une es, de un lado, la solidaridad con las tragedias que han ocurrido, y del otro lado es ver si podemos entre todos evitar las que van a ocurrir, porque yo creo que lo que movilizó a Juan Carlos y lo que moviliza a todas las víctimas es que no vuelva a repetirse, es poder salvar a los que todavía son salvables en la Argentina de la inseguridad. Después de los auspicios vamos a conversar con la familia Bogani y vamos a seguir conversando con Juan Carlos Blumberg. Las siguientes empresas. Estaba comentando a los amigos de Blumberg. A mí me impresiona, no sé si hemos tomado conciencia, pero quiere decir 1.800.000 mensajes. Inclusive hasta cómo los procesan, porque yo creo que es una cosa abrumadora que les llega, porque es algo... En los últimos días estuvieron trabajando 12, 14 horas, juntando, poniéndolo en carpeta. ¿Y qué van a hacer con todo eso? O sea, ese activo político, ese reclamo materializado en las 2 millones de firmas que van a superar, supongo. No, porque usted piensa... ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, después lo presentaremos, entiende, al Congreso para que lo tengan, entiende, como elemento, digamos, y bueno, nosotros... Es prácticamente una iniciativa popular. Claro, pero como no hay un proyecto formal detrás de las prácticamente en la legislación torna casi obligatorio tratar esas cosas, porque cuando hay un pronunciamiento, una proporción enorme del pueblo, no se puede ignorar, ¿no es cierto? Están con nosotros acá 2 familiares de Daniel Bogani, Gabriela Bogani, que es su hermana, y Raúl Gaudencio, que es el hermano de la viuda, digamos, el cuñado, ¿no? Estaban por venir, la viuda misma, pero hay digamos, están viviendo horas de gran tensión toda la familia, y yo le pediría a Gabriela que, primero, buenas noches. Buenas noches. Le pediría a usted, me marcaba cuando pasábamos el tape algunas incorrecciones o algunas omisiones que había en el tape sobre lo que le pasó a Daniel,
Si usted quisiera observarnos, estamos dispuestos a escuchar, por supuesto. Yo no, en realidad si tengo que observar todo el tape completo, no, y me pongo muy nerviosa, quizás no soy la persona indicada para hablar. Yo nada más, si me quieren hacer alguna pregunta, contesto, pero la verdad me pongo muy nerviosa. Acá el tema principal para mí es destacar nada más que llamaron en el momento en que a mi sobrina la levantan, la misma persona que mató a mi hermano la levanta y se la lleva, la gente, los vecinos hacen un llamado a la policía y ese llamado jamás fue escuchado por la policía, por eso a mi hermano lo matan, porque mi hermano en ningún momento llega un patrullero para avisarle que se habían llevado a la nena, ni que habían llevado la camioneta, ni nada por el auto, lo que era, ni sin que estaba mi sobrino. Señora, o sea, usted dice que cuando la levantan a la hija de Daniel en la gomería, hay gente que ve eso, no solo hay ve, más de un llamado a la comisaría y son ignorados. Y la comisaría jamás responde a esos llamados. Y no solo la comisaría, yo personalmente, a mí me niegan, el hospital de Morón me niega la ambulancia porque me dice que no era su jurisdicción. Y es su jurisdicción. ¿Usted cree que es por desidia policial, por ignorancia, por porque complicidad? Son burros, todo policía es burro, porque sobran, pero son todos burros. Sobra policía. En el hospital había 7 patrulleros y 15... ¿Cuántos había, Raúl? Son un montón. Policías por todos lados. Pero no saben atender el teléfono. Pero Vos todo no a podés destiempo. estar en Ituzaingó, llamar a tu comisaría. Mi hermano vive a 7 cuadras de mi casa, pero hay una calle que divide. Por una calle mi hermano vive en Castelar. Yo vivo en Ituzaingó, llamé a la comisaría de Ituzaingó. Me dicen que no es su jurisdicción. No me pueden contestar así. Ellos mismos tienen que comunicarse. Me tienen que decir, bueno, señora, llamamos y ellos que manden a quien corresponda. ¿Se pudo haber evitado la muerte de Daniel? Pero póngale la Mira, firma. yo te digo una cosa. Mi hermana me llama por teléfono diciendo que le habían pegado unos tiros que había matado al esposo. Yo creo que automáticamente llamo a la comisaría de Ituzaingó. Me empezó a pedir datos. Le digo Guaminí, la calle son 2 cuadras. Hay un vivero que se llama Vivero Mario, que es conocidísimo en Ituzaingó. Le tuve que dar a mi esposa para salir corriendo a auxiliar a mi cuñado. La misma diferencia en cuadras de mi casa es la misma que está la comisaría de la casa de mi cuñado. Yo llegué primero, es más, tuve que agarrar un patrullero en el camino que estaba paralelo a la casa de mi cuñado, que dice no haber escuchado los 5 impactos a las 6 de la mañana, a 1 cuadra de diferencia. Los tuve que llevar yo y llegué y estaba mi cuñado muerto en el piso. ¿Y había Llamo a la ambulancia. ¿Había policía en ese momento? Lo llevé yo a la policía. Llegué yo primero que la policía. ¿Cuál es la razón? Porque que sean burros, o sea, o que Son burros. le falta educación, o que le Son falta burros, no saben preparación. contestar un Está bien. teléfono. O había el juez Maroto, que es uno de los jueces que está investigando cómo hay una especie de relación mafiosa entre el servicio penitenciario y los delincuentes que salen a Capaz que robar. le dan tiempo, No, sí. lo que quiero saber es si tal vez son burros o tal vez, o sea, esa era una zona en la cual Capaz que le estaban dando el tiempo. ladrón se había puesto en relación con la policía y pagaba para que lo dejen actuar en esa zona. Yo eso no tengo ni idea ni la quiero tener tampoco, no me interesa. Yo lo único que sé es que yo estoy llamando a mi comisaría y mi hermano por 1 cuadra no es Ituzaingó, Castelar, y a mí me contestan en Ituzaingó que no es su jurisdicción. No es forma de Es contestar. media cuadra, divide una Castelar locura. de la Es casa una de- Sí, locura. levantaron el tubo. En media Pero cuadra. no atendieron el llamado. No es que no llamado. atendían porque Es no, más, la policía de porque Ituzaingó, sonaba, la policía- levantaron. A la madrugada No llegó. siguiente paso, veo 2 chicos subiéndose a un techo de una casa y dije, voy al patrullero que está en la casa de mi hermano. Les aviso que estaban entrando a una casa. Les tuve que prestar un celular para que se puedan comunicar con la de Morón. Si eso no es una barbaridad, dígame entonces qué es una barbaridad. Señora, ¿qué piensa usted del petitorio de Bloomberg? Me parece perfecto. Es más, mi hermano lo firmó el domingo pasado. Daniel Me lo Bogani. Vamos todos. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Claro, lo que decíamos al principio del bloque, ¿no? La sensación es que hace agua por todos lados esto. ¿no? Yo estoy Porque- seguro que porque uno trabaja dice, en es como convención. una persona que tiene metástasis. Y uno dice, no, es el hígado, no es el pulmón. es Discúlpeme todo. que le quiero aclarar algo que lo escuché antes. A mi hermano no le quisieron robar, ¿eh? A mi hermano lo miraron y le pegaron. Directamente. No le quisieron robar.
A mi hermano lo asesinaron. Y era el mejor hermano, el mejor papá, el mejor amigo. Y lo asesinaron. No era porque le querían robar, ¿eh? No. No fue como No se tenían contó, nada para robarlo. Mi hermano no tiene que una llevaron moneda. a la hija. Se quiso meter a la casa Sí. y No le dio Dani en no un lo segundo, dejó lo bajó. y ahí le Forcejearon. mató, quiso tirarle Pero un no tiro le a la quisieron robar. chica. Cuando la mataron. buscaron en la gomería no sabían a quién estaban buscando, fue al voleo. La encontraron en la gomería, agarraron Yo a uno no de sé los si cuatro, apuntaron ¿no? a mi sobrina. Claro, por eso mismo. Porque era mi sobrina, no sé. No creen que Yo la lo que conocían. sé es que sea ella o cualquier otra, en este momento ese animalito está en la calle. Y yo si estoy acá no es porque me guste la cámara ni nada por el estilo. Es nada más, ni por mi hermano tampoco, ¿eh? Porque tengo 11 sobrinas. Porque tengo un papá y porque tengo 3 hermanos. Y no me gustaría que mañana me digan que se llegó, que ya tiene 2 muertes adentro. Y estaba afuera por menor de edad. Ah, ya está identificada el ¿Sí? delincuente. Sí. Tuvo como 3 homicidios antes ya. Y estaba en libertad. Y está en libertad por Claro, haber sido entonces menor de ¿cómo? edad. Si yo no vengo, entonces capaz que mañana... Menores, que Es es una una de las barbaridad, propuestas. eso es una barbaridad. Ahora, hablando de lo de la policía, Juan Carlos Bloomberg me dio, Mariano, aquí, cartas que le dejaron chicos de escuelas, que es son horrible. impresionantes por esto. En todas, y él me lo hizo notar, los chicos hablan de la policía. Fíjate esta, dice, a los papás de Axel, y en un tramo dice, con la escuela recordaremos a Axel y a las personas muertas por los delincuentes y los policías asesinos. En otra carta, un chico escribe esto, ¿eh? Dice, sabemos que vivimos en un país inseguro donde hay policías corruptos que permiten que nazca y crezca la violencia que existe en el país y que afecta a personas inocentes como Axel. Los chicos, seguramente reflejando un ambiente familiar, ¿no? Ahora, qué terrible cuando uno piensa lo que están viviendo ustedes, lo que está viviendo Juan Carlos Bloomberg, lo que está viviendo tanta gente en la Argentina, las cartas, el 1.800.000 personas que se dirigieron por el tema Axel y por el tema de todos, que es como que teníamos por delante un hecho evidente, enorme, que era la inseguridad, y la clase política estaba en otra cosa, es decir, estaban en el tema de quién le saca el PJ al otro, quién hace esto. Es increíble porque es un divorcio. No, pero... Es un divorcio tan brutal que tuvo que salir cientos de miles de personas para decirle, señores, el problema está en otro lado, que donde ustedes están buscando. En tu editorial hoy hablabas sobre los tiempos, ¿no? Y qué era el tiempo de Menem y de Cavallo, y cómo no se ocuparon de la desocupación, digamos, de la pobreza. Yo recién le comentaba a Bloomberg que hay una estadística que publica Terraño, yo creo que Terraño va a estar hoy acá, ¿no? Sí. En un artículo, Terraño publica una estadística que dice que el 80% de la gente que está presa no terminó la escuela primaria o apenas terminó la escuela primaria, ¿no? ¿Cómo una cosa se relaciona con la otra? Este era un menor el que mató a Bogani. Pero Ahora tiene 19 bueno, años. ahora es y lo van a- 19 años, pero digamos... Tengo miedo que ¿Cómo? que lo agarren, discúlpeme, que lo agarren y lo maten para que no hable. Porque yo sé que hay alguien metido atrás. Eso es lo que va a pasar. Es decir, que él es como la punta del témpano. Hay muchísimos. Quiero que lo agarren vivo. Después que lo maten. Pero que lo agarren vivo y que ahí adentro hay muchos para agarrar, estoy seguro. Y que saben dónde están. Miran para otro lado. La sensación que uno tiene también es una muy fea sensación, ¿no? Que es cuando un caso tiene gran repercusión, al poco tiempo aparecen detenidos. No, discúlpeme, yo no lo quiero interrumpir, pero usted recién decía que mientras que había todos líos políticos, era como que entre ellos se peleaban, entonces esto no se conocía. Yo creo que el periodismo también, el periodismo no mostró, esto pasó siempre. El periodismo no lo mostró. Si le servía mostrar otras cosas, ahora se ve que les debe servir mostrar esto. No en defensa del periodismo, pero sí en defensa de muchos padres que lucharon antes, o sea, que vienen luchando hace muchos y que no años. los escucharon porque No, ustedes lo que digo no les es, servían. hay organizaciones de víctimas de la violencia. Yo no sé si usted, Bloomberg, va a estar trabajando ahora con esas asociaciones. Hay muchos padres que formaron asociaciones que tratan de explicarle a la sociedad
que el tema de la inseguridad es un tema muy grave, pero que no es un tema que está vinculado a otras cosas graves de la sociedad, ¿no? Me imagino que se habrán acercado esas asociaciones. Por supuesto, yo he ido hace 2 días, yo estuve frente a la quinta con madres violadas, Claro. yo he hecho frente a mi casa, fue un abrazo con todos los padres que tuvieron chicos asesinados, pero digamos, aquí a veces lo que hay que hacer, se dispersan las acciones. O sea, yo dije, querían ya hacer otra cosa, ir a la playa. Digo, no, concentrémonos en un esfuerzo, pongamos un objetivo y lo echemos todos juntos, ¿entiende? Juan Carlos, quiero plantearle el tema Arlanian. Algunos dicen ya estuvo y fracasó, otros dicen estuvo, quedó trunca su gestión por la presión de Rucauf cuando era candidato. Entonces, como es una gestión trunca, hay que darle el derecho a que la continúe. Y llega a la gestión el martes con un apoyo político fenomenal. Duhalde, Kirchner, Solá. Si te parece, Mariano, después retomamos esto con Bloomberg. A ver qué piensa de la asunción el martes de Arlanian. Porque... No, yo quería antes decirle a Gabriela, el periodismo, por supuesto, no está libre de culpa. Los periodistas no somos mejores que los demás. Yo podría hablar bastante rato hablando mal del periodismo o haciendo la autocrítica del periodismo. Pero en verdad el periodismo ha publicado bastante estas cosas. No, ya era de... Fíjese el caso Cabezas. Fueron casos que si no hubiera sido por el periodismo, a lo mejor ni nos enterábamos que habían pasado. Y creo que hemos dicho. Ahora, lo que pasa es que el periodista, yo he sido consciente de este dilema ético nuestro, ¿no? Porque nosotros, ¿sabes lo que nos pasa? Vemos un caso de corrupción, lo publicamos. Vemos un crimen, lo publicamos. Y después no pasa nada. Entonces uno tiene una sensación de frustración, como que uno está poniendo histérica a la sociedad, porque constantemente le tira temas, le tira preocupaciones, y del otro lado no vienen soluciones. Entonces también es muy frustrante el ejercicio del periodismo, porque de un lado decimos, bueno, la gente se tiene que enterar, pero una sociedad bien ordenada, que no es la nuestra no es una sociedad bien ordenada, no es un Estado bien ordenado, vienen las denuncias y no vuelve ninguna reacción, ninguna respuesta. Claro, eso tienen que actuar de oficio los fiscales, para eso están, ellos tienen que tomar, investigar. También es cierto que la sociedad muchas veces se queda pasiva frente a estos hechos y no reacciona, como reaccionó en el caso de Bloomberg. Es una suerte lo que pasó, digamos, la reacción social en el caso de Bloomberg. ¿Por qué no repetís la famosa cita de Brecht? No, en realidad era de un pastor, el pastor Niemöller, que Brecht toma para una obra de teatro, que dice cuando vinieron por mí, el famoso poema del pastor Niemöller, y simplemente que cuando le tocó a uno ya no había nadie para que proteste. Lo curioso es que el pastor Niemöller fue encarcelado en un campo de concentración por Hitler y sobrevivió, pero fue encarcelado. Es decir, yo creo que está pasando algo acá, ¿no? Estamos por lo menos 1.800.000 personas anticipándonos a que vengan por ellos, ¿no? Y esto quizás signifique algo. Volvemos con estos temas. Si usted no tiene clave fiscal, no va a poder acceder a los beneficios del plan para regularizar deudas en monotributo y autónomos. No deje pasar el tiempo. Infórmese. AFIP le da una mano por una nueva cultura tributaria. Rosamonte, la yerba que te quiere de corazón a corazón, porque el sabor de cada día comienza con té y yerba mate. Rosamonte. Bueno, hemos invitado a la mesa ahora al matrimonio Cabezas, al doctor Becky, que los asesora. El caso suyo, Norma, es como... Parece mentira, en 7 años todas las cosas que han pasado y todos los crímenes que ha habido en la Argentina, ¿no? Pero el crimen de José Luis, primero recién la señora cuestionaba un poco la acción del periodismo. Fue un crimen que golpeó al periodismo en el corazón. En el corazón.
Ustedes se recuerdan los programas que decíamos no se olvide de Cabezas. ¿Cuánto tiempo lo dijimos? Y ahora a ustedes les vuelve como una pesadilla, porque realmente, de alguna manera ese caso había sido... José Luis no vuelve más a nosotros, pero había sido resuelto, digamos. Había asesinos que estaban presos y ahora, por una interpretación que el propio ministro Vélez dice que es incorrecta, el 2x1, podría ser que esta gente de los horneros esté en libertad pronto. Porque la gente no entiende que me lo quieren robar el caso, porque la policía buena, hay policías buenas y policías malas. Hay jueces buenos y jueces malos. Perdón. Los jueces que pusieron preso a esta gente fueron buenos jueces y los que los llevaron los policías eran buenos policías. Pero ahora este caso me lo quieren robar y es el señor Piombo, el juez Piombo y con Sandro. Quieren bajarle la condena porque dice que ellos no han hecho nada. Es poco lo que han hecho. ¿Les parece poco lo que han hecho? Que a mi hijo lo golpearon. Mi hijo les entregó la llave así, desde la puerta de su casa, y les dijo si querían el auto y le dio la llave. Le dijo, no te queremos a vos. Y este que va a salir lo golpeó. Lo sé porque le sacaron, cuando el forense nuestro lo vio, el cuerpo estaba todo golpeado. No solamente lo golpearon, lo esposaron, lo mataron y lo quemaron. Según el juez Piombo, estos chicos no son tan malos, no han hecho una cosa tan mala, son gente buena. ¿A usted le parece? ¿Por qué? Porque quieren limpiar el buen nombre de Yabrán, claro. Que Yabrán viene a hacer ríos. Entonces, sacando a este asesino, empiezan a soltar a los otros. Es el juez Piombo con Sandro, que están haciendo esta tramoya, porque para mí es una basura lo que están haciendo, o sea, una tramoya. Sandro es el abogado de la familia Yabrán. De la familia Yabrán. ¿Y usted lo que cree que con la liberación de, digamos, el menos famoso de los asesinos, claro, van a ir liberando todos hasta llegar a la familia Yabrán y liberar de culpa y cargo el apellido? A Río que es Yabrán. A Ríos, que es el que está preso. Que es uno de los que más hizo. Todos. Era el autor intelectual. Es lógico, doctor Grondona. Es así. A nosotros nos están desangrando, son 7 años y 4 meses. Que esta belleza de hijo, con 35 años, me lo mataron. Y dejó 3 hijos. La nena tenía 6 meses cuando la mataron. ¿Por qué me hicieron eso? ¿Usted llegó a alguna conclusión por qué lo hicieron? O sea, ¿fue para mandarle un mensaje mafioso a Duhalde? ¿Fue porque a Yabrán le molestaba que le saquen fotos? ¿Usted llegó a alguna conclusión? Yo siempre digo que mi hijo se llevó a la tumba algo muy grande. Que mi hijo sabría algo muy grande y ellos sabían que él lo sabía. Yo pienso, no sé, porque mi hijo, yo de política no sé nada, soy antipolítica, mi esposo igual, en mi casa nunca se habló de política, mi hijo nunca se metió en la política, nosotros nunca estuvimos en la política metidos. Así que, ¿por qué me lo mataron? No lo voy a saber nunca. Mi hijo venía a mi casa los sábados, como vamos todos los sábados a las 10 de la mañana al cementerio, y lo que pasa en la semana le contamos a mi hijo. Le conté de lo que pasó. Le conté de esta gente, le hablo al cajón, a los huesos quemados. A mi hijo me lo quemaron. El señor pudo ver a su hijo y verle los machucones. A mí me dieron, cuando le dije el 1 de año que se iba de reunirse con nosotros, le digo, chao José Luis, por favor, cuídate en el viaje que llevas a los chicos. El 25 de enero me lo traen un cajón con huesos quemados. ¿Saben cómo me enteré yo? En un campo por la radio. Mi esposo, mi hija. ¿A ustedes les parece? Y ahora el señor Piombo, se le puede llamar señor, con el señor Sandro, quieren bajarle las condenas porque no han hecho nada. Querría que el abogado clarifique lo que la mamá de José Luis califica de tramoya judicial. ¿En qué puede derivar esto? Me pone en una situación fácil acá el periodista. Esto es un absurdo, no tiene explicación.
Es una arbitraria interpretación del derecho que hace la Cámara de Casación, con un artículo que es muy amplio, en el cual se consideran, tal cual como lo explicó Norma, creo que la gente lo ha entendido perfectamente, que, bueno, no son tan asesinos y desde de organizador lo pasan a un papel menos importante y con eso se consigue, tal cual como lo explicó Norma, la verdad que es la primera vez que lo escucho también explicado, reducir una cadena de condenas y mandar al perejil a tantear el ambiente a ver qué pasa en la sociedad. Es un globo ensayo. Exactamente. El objetivo es Gregorio Ríos, el objetivo es Yabrán, el objetivo Yo me estaba acordando, porque ahora mañana empiezo un curso de Historia de las Ideas, y Aristóteles por ahí dice que la virtud es el justo medio, pero que hay cosas que no tienen justo medio. Por ejemplo, el asesinato. Uno no puede matar a medias, ¿no es cierto? Uno puede amar a medias, uno puede, por ejemplo, ser corajudo a medias o ser medio cobarde. En fin, hay matices. Bueno, viene la pregunta. Pero en el crimen, en el homicidio, no doctor, hay matices, ¿no? Lo que usted acaba de decir está enraizado con una pregunta que nos hicimos los tres. ¿Se puede ser medio asesino? Es decir, ¿qué esperaba el juez Piombo que le hicieran más a José Luis Cabezas? Pusimos preso al comisario de Pinamar, que tenía 400 policías a cargo. Descubrimos al comisario de Pinamar y está preso. Llevamos preso al comisario virtual de Pinamar, que era Gregorio Ríos. Llevamos preso a Preyeso, que fue el que le disparó en la cabeza a José Luis. Llevamos preso a 2 policías, comisario de Varela del Mar, Camarata y Luna. Más Claro, no pudimos llevarnos presos. Lo que parece que sucede es lo que hablábamos antes con el señor Bloomberg, que ante la presión social, y el caso Cabezas, gracias a Dios, tuvo mucha presión social y mucho reconocimiento de la gente, se investiga, se llega hasta por lo menos satisfacer el deseo de la gente de que se haga justicia. Pero después, con el tiempo, los poderes vuelven a actuar y permiten la liberación de aquellos que fueron encarcelados. Y me pregunta con el señor Bloomberg es, enseguida descubrieron quiénes son los culpables. Ahora, ¿los culpables van a pagar o dentro de unos años los van a ir sacando de a poco porque son socios de quienes... Si esto de auge además es un globo de ensayo, es institucionalmente gravísimo. Yo creo que sería... Que esté la justicia en esto. Sería una desaprobación al gesto del papá de Axel y la familia y los amigos, anticiparles que algo malo les va a suceder en el camino. A nosotros no nos pudieron pasar más cosas malas. Hemos sufrido amenazas, hemos sufrido descrédito popular, periodistas a veces que no se sabía dónde salían y hablaban mal de nosotros ni lo conocíamos. Así que el camino es muy duro, ¿no? Buscar la justicia. Pero bueno, hasta se dijo que hacían un negocio. Sí. Claro, que cambiaban por una casa, que todavía al día de hoy no tiene. Bloomberg está bastante abrumado, muy abrumado con todo lo que le pasó. Pero lo que están contando acá es que la pesadilla puede no tener fin. Es decir, si el sistema sigue podrido, ahora estábamos hablando ahí en la de San Isidro, hay algunos detenidos por lo menos del crimen de su hijo, pero es un ovillo, es algo como kafkiano, que no termina y que de golpe un día, fíjese ellos, de golpe los tienen presos y de golpe un día no los van a tener presos. Y mirá el prontuario del Oso Peralta, que antes contaba Bloomberg, ¿no? Ahora, y por lo menos el Oso Norma, Peralta tenía un prontuario. ¿Cómo ven la cruzada de Juan Carlos Bloomberg? Me parece extraordinario. Extraordinario lo que están haciendo, pero señor Bloomberg, cuídese porque va a recibir amenazas, va a recibir muchas cosas como a nosotros nos han hecho. Son 7 años y 4 meses que lo mataron a José Luis. Pero la gente no lo olvida, porque usted no sé si me vio en el Congreso, cómo la gente me abollaba, que me hicieron subir arriba porque me ahogaban dándome besos y gritaban cabeza a cabeza. Yo he salido estos días hasta la calle y la gente sabe lo que me dice, Norma, si lo llegan a soltar, vamos a ir con palos. No, a mí la violencia nunca me gustó. Usted sabe, señor Grondona, cómo tenemos nosotros la educación que tenemos, que nunca nosotros quisimos violencia. Pero que lo suelten, no. Yo el viernes me creí que me moría. Mi esposo lo tomó más calmo. Pero Alejandro me dijo, el doctor Becky, perdón, él me dijo, Norma, dale el otro teléfono que vaya José, vos quedate en ese. Yo les voy a hablar. Él nos contó, y no te pongas loca, yo me puse loca, me descompuse. Yo el viernes era una locura que tenía, incluso
fui a la marcha, me fui al Congreso, fui a todos los sitios, yo igual, loca como estaba. Porque yo no puedo ver la injusticia que hacen, lo que han hecho con este chico, lo que han hecho con este muchacho, las violaciones que hay, lo que está pasando es terrible. Y todavía este señor quiere soltar a este hombre, este asesino de mi hijo, para que mate a otro después cuando salga. Como están haciendo, sueltan y los matan, salen. Yo digo que a los jueces los tienen que juzgar, a los que sueltan a los asesinos. A mí me parece que los tienen que juzgar o sacarlos de jueces. Juan Carlos, cuando uno va metiéndose en este terrible drama que estamos viviendo los argentinos, la responsabilidad se va ampliando. Por ejemplo, ahora Norma está hablando de los jueces. Usted también está hablando de los jueces ahora. Correcto. Inclusive hay la idea de hacer otra manifestación, ¿no es cierto? Sí, estamos pensando porque de nada va a servir si tenemos nosotros las leyes y después los jueces no las cumplen. Y quizás tenemos que pensar cómo podríamos hacer para que no esté solo en manos de jueces. Quizás tendríamos que tener juicios con jurado, que estén integrantes de la sociedad, entiende, también dando su Como opinión. está en la Constitución, por otra parte. Correcto, correcto. Que nunca se cumplió. ¿Va a haber una marcha entonces frente al Palacio de Tribunales? ¿La está evaluando? Estamos ¿Para preparando. cuándo? Bueno, queremos tener dominado todas nuestras propuestas, ¿entiende? ¿Con qué mensaje, Juan Carlos? ¿Qué mensaje imagina para el Poder Judicial? Bueno, el mensaje es muy simple, queremos justicia. Queremos justicia. Justicia para todos, ¿entiende? Porque se habló mucho que iba a ser el viernes que viene. Sí, pero Usted todavía no está seguro. no queremos adelantar eso porque queremos tener el petitorio, lo que nosotros proponemos como propuesta, que sea enriquecedora, que sirva, ¿entiende? Claro. Entonces a veces hay que tener la prudencia, a veces quizás un día demorar, 2 días o 3 días, pero ser muy concretos, digamos. Ahora, lo que ¿qué queremos. piensa usted cuando mucha gente dice el garantismo no existe? Hay garantías constitucionales que hay que respetar. Todo juez debería ser garantista. Y bueno, se esgrime esto. Están las garantías constitucionales. No se puede avasallar esto. Sí, pero si usted ve que, digamos, en los juzgados, usted tiene que el 85% de los procesados condena llega entre el 1 o 3%, digamos, es algo que no funciona, que las causas se las prescriben, ¿entiende? Y eso es gravísimo. Entonces es lo que de alguna manera tenemos que exigir a la justicia. Bueno, ¿cómo se organiza? ¿En qué plazo perentorio pueden poner ese atraso en orden? ¿Qué será? Hay una situación de emergencia donde dirán serán 4 meses, 5 meses, pero usted tiene que ponerse objetivos. Si usted no pone objetivos, todo sigue igual. Entonces, ¿qué necesitará? ¿Más juzgados? Bueno, tiene que poner más Una justicia jueces. que no llega no es justicia. Mira, Bueno, según un eso. informe oficial, llegan a condena apenas el 0,7% de los 300.000 delitos denunciados en el año 2002. Es el índice más bajo desde que se hacen estadísticas. Y en el caso del secuestro extorsivo, en el primer semestre del 2003, la justicia recibió 223 expedientes y dictó sentencia en 2 casos. Es decir, es como una, digamos, un dominó que se van cayendo todas las fichas, ¿no? Porque fíjese, de 100 casos descubren 3, 4, 5 casos. Pero cuando los descubren, como es el caso de los cabezas, los empiezan a revisar. O muchos de los que delinquen ya fueron detenidos, fueron procesados, fueron liberados y volvieron. Que decir que de ese 3% que se descubre, también hay un porcentaje importante de gente que puede volver a delinquir y que no quedan, digamos. Por eso tienen que quedar detenidos en la cárcel. Me gustó mucho una cosa que él dijo, que va a coincidir con usted, señora, de que uno, no es cuestión de comerse a los caníbales, porque todos somos todos caníbales, ¿no es cierto? Pero usted dijo una cosa muy importante el otro domingo: hay que separarlos. Usted no dijo hay que castigarlos, dijo hay que separarlos, es decir, tienen que estar, mientras sean peligrosos, tienen que estar separados, y inclusive mejor tratados los que están. Por supuesto, y tienen que estar trabajando para reeducarse y volverse a reinsertar en la sociedad, pero con un oficio, con un trabajo, y como trabajamos cada uno de nosotros, 8, 10 horas por día, tienen que hacer eso. ¿A usted le parece que un asesino, aunque trabaje, puede ser bueno? Mire, señora, Yo no creo. usted le tiene que dar la posibilidad que la persona
pueda reinsertarse en la sociedad. Y eso tiene que salir con los años que él tiene que estar detenido, trabajando, pagando con su trabajo lo que le hizo mal a la sociedad, ¿entiende? Y que eso se use, ese dinero, que él le quede algo para cuando salga y que tenga la posibilidad, bueno, tendrán que haber psicólogos que evaluarán si realmente, ¿entiende?, él puede volver, pero digamos, lo que importante es que las penas sean severas, ¿entiende? Que sean y que se cumplan hasta el total de lo que fue, y que si fue un delito y hizo varios, que se sumen, no es que se toma, entiende, uno de ellos. O sea, son cosas simples, no es que estamos inventando la pólvora. El 2 de febrero del 2000, ¿no?, se le hizo el juicio oral y público a mi hijo. Se le dio perpetua a todos. Se le dio, es decir, es un caso que ya ocurrió. Perpetua Ya te le Sí, a pero lo todo. grave que es perpetua A acá. todo. Perpetua es 25 años, no Bueno. es perpetua como interpreta la gente. Y después vienen las Si reducciones. es llega, que perpetua, si no es un doctor especialista, Beschi, si es hasta un perpetua, ¿por qué sale a los 33%? 7 años? No, nosotros conseguimos reclusión por tiempo indeterminado, que son penas accesorias, con lo cual el ejemplo que daba usted de reinserción social acá no existe. Es decir, no hay posibilidad para estos individuos de reinserción social. Ellos tienen, por lo que hicieron, tuvieron la oportunidad en la sociedad de vivir dignamente y la desaprovecharon. Y la sociedad los condena con la pena máxima, que es la reclusión por tiempo. No tenían que salir más. ¿Y por qué sale a los 7 Es de años? lo que hablaba, porque los jueces de la casación le redujeron la condena, lo llevaron a 17 años, esos 17 años se toman 2 por 1, con lo cual serían 8 y medio, Yo creo y que esos 8 y medio, se cometió un error. 66%. Me parece que se cometió un error cuando se creyó que Bloomberg solo quería cambiar algunas leyes penales. Si él está pensando en ir ahora a la justicia, es que está haciendo como un digamos, una caravana, un viaje a través de los diversos elementos del sistema que no funcionan, ¿no es cierto? Entonces uno va concentrando su atención un día en uno, otro día en otro, pero el sistema, Sí, evidentemente, claro. no Y funciona. él ha planteado algo que pocas veces aparece en el debate, que es la falencia del sistema carcelario. Ante el tema penitenciario, Así es es. otro más. Bueno, sí. Vamos después del corte, se van a sumar a esta especie de mini asamblea que tenemos hoy en torno a la inseguridad, dos legisladores que estuvieron, por supuesto, en el debate que promovió Juan Carlos Bloomberg, que son Alicia Castro, una diputada, y Terraño, un senador. Van a estar los dos y vamos a conversar con ellos, con Bloomberg, y vamos a seguir, si entre todos podemos por lo menos ir avanzando en lo que es sin duda el tema de nuestro tiempo, la inseguridad terrible que están padeciendo o temiendo los argentinos. Diego, tenemos una noticia de último momento. Sí, fuentes de la gobernación bonaerense del área de seguridad sostienen que habrían detenido al asesino de Bogani, caso del cual hablábamos recién, el hombre muerto en Castelar. Bueno, parece que habrían detenido al asesino que tomó como rehén a su hija en una comería y después parece que trató de entrar a la casa, forcejeó y mató a Bogani. Bueno, yo les digo cómo sigue este programa. Hemos pedido a dos distinguidos legisladores, la diputada Castro primero, el senador Terraño después, que nos den su impresión. Y le he pedido a Juan Carlos Bloomberg que se quede, porque quiero que el programa lo concluya él. Porque al fin y al cabo es el hombre que inició todo este movimiento y nos interesa mucho cómo ven las cosas después de haber hecho este programa, qué planes anuncia para el futuro, y también vamos a preguntarle a él qué opina sobre el nombramiento de Leonard Arlanian, que es fundamental, porque al fin y al cabo Arlanian, uno podrá estar de acuerdo o no con sus ideas, pero es un hombre de peso. Es decir, no es un ingeniero agrónomo que no tiene ni idea de nada, no es una señora buenísima persona, pero que tampoco tiene idea de nada, sino que es un hombre que... Y que parece que se ha unido o ha aunado, por ejemplo, el apoyo de todos, de Solá, de Kirchner, de Duhalde. Menos de Bloomberg. No, yo creo que... Bueno, él eso dijo, vamos a después se lo vamos a preguntárselo preguntar, a Bloomberg que le después. pareció una locura esa designación. Alicia, usted estuvo en la sesión, ¿no es cierto?
Recién Juan Carlos Bloomberg dijo una cosa, yo creo que es un hombre tan espontáneo, tan transparente, que le impresionó bien el Senado y mal diputados. ¿Qué pasó en diputados? ¿Era un lío eso? Los diputados pasaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que en realidad hay que buscarle soluciones de fondo a un tema que tiene una extraordinaria complejidad y me parece que esto no puede ser tratado con demagogia, con banalidad. Me parece que nosotros tenemos que hacer primero un diagnóstico acertado, primero de todo en homenaje y reivindicando esa impresionante movilización social. Y yo creo, lo vuelvo a hacer, lo hice el otro día personalmente cuando lo encontré en la calle, felicitar a Bloomberg porque ha podido transformar ese dolor horroroso, innombrable. Yo escuché el otro día y realmente me pareció interesante y lo repito, que el dolor de un padre que ha perdido un hijo no tiene ni siquiera nombre, porque una persona que ha perdido un cónyuge es un viudo, una persona que pierde un padre es un huérfano, no hay ni siquiera nombre para designar esa pena y ese horror. Creo que además representa esa movilización el miedo que sentimos todos los padres, seguramente todos nosotros y todos los padres, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que no merece esa movilización social que puede galvanizar una decisión política de dar mayor seguridad finalmente, no merece soluciones banales o soluciones fáciles, circunstanciales, coyunturales o demagógicas. Ahora, Alicia, ¿sabe la sensación que yo, poniéndome absolutamente en observador imparcial, ¿no? La sensación que da es que la Cámara de Diputados y el Senado tenían dormidos ahí una cantidad de expedientes, ¿no es cierto? Ocurrió este episodio, este fenómeno, esta movilización realmente impactante, y de golpe se empezaron, como dice usted un poco, a apurar. Y entonces ninguna de las dos cosas son... Estuvo mal demorar indefinidamente soluciones, no estudiar, no prevenir, porque como dice usted, es un tema muy complicado, pero aparentemente era un tema como de segunda. Bueno, efectivamente el propio... Y de golpe ahora un apuro loco para más bien como para sacar la presión de encima. Exactamente, el propio gobernador Solá, que a mí me impresionó mal, un comentario, dijo, no nos debimos de haber acostumbrado al paisaje de la inseguridad, y en realidad los bonaerenses no están acostumbrados, no las madres y los padres cuyos hijos todas las noches tienen el riesgo de matar o morir. De modo que creo que hay que darle solución integral, creo que hay que tomar la seguridad como política de Estado. Creo que las propuestas hechas hasta ahora son muy valiosas, creo que es muy importante que participe la sociedad y creo que además tenemos que darnos cuenta que es desde las cárceles que se organiza el crimen. Es decir, hay que terminar con la corrupción del servicio penitenciario bonaerense, hay numerosos casos y causas que demuestran que se organiza el delito, que son los carceleros los que organizan el delito. Sí, también, Alicia, perdóname que te interrumpa, también está prácticamente comprobado, porque hoy lo denuncia Brunati, que fue jefe de gobierno durante la gobernación de Cafiero, allá en el 87, que ya entonces los políticos cobraban de la policía una suma fija mensual para permitirles actuar en el delito. Quiere decir que hay una connivencia también con los políticos. Sin duda, lo que lamento de la denuncia de Brunati es que no da más nombres. Y veamos que el otro día en el Congreso, creo que una de las cosas escandalosas que sucedió es que el presidente de la bancada justicialista, con un inicial acuerdo de la Unión Cívica Radical, decidió cortar el debate y no dejarnos hablar a las minorías. Y en realidad esto es lo que caracteriza a los regímenes autoritarios y es lo que caracteriza a las mafias, el silencio, l'omertà. Este es el único modo en que una mafia puede sobrevivir. Así que creo que esta... ¿Incluye usted a los bloques del peronismo y del radicalismo en la mafia? Mire, yo no estoy incluyendo a los bloques en la mafia. Yo estoy diciendo que la corporación política también tiene que depurarse, así como se tiene que depurar y sanear la policía, especialmente la policía de la provincia de Buenos Aires, y que hay muchos políticos honestos que están deseándolo y que hay muchos policías honestos que están deseándolo. Entonces creo que hay que hablar, que es un momento para que el debate se ventile y circule, creo que hay que darle
hacerle un tributo y un homenaje desde la política a esta movilización social, a los petitorios, a las ideas que acercan los ciudadanos, pero creo que los políticos también tienen que depurarse y tienen que señalar quiénes son los intendentes del conurbano que han sido denunciados muchas veces por Brunati, por Saín. Entonces, Saín tuvo que salir del cargo en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Te voy a decir algo porque lo conozco y sé cómo funciona. A Saín, digamos que es un nombre correcto y muy... Dualde lo llamaba Caín. Por algo debía de ser que lo llamaba Caín, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que había una bronca y un odio muy grande hacia esa persona. Saín denunció que había connivencia entre el servicio penitenciario bonaerense, la policía bonaerense, que tenían protección del poder político. Porque veamos, cuando estamos discutiendo el aumento de las penas, ahora, además... perdón, una pequeña pregunta, parece semántica, pero a mí me da cierta inquietud que se diga la policía como una institución, o el ejército, o la justicia, o la política. Porque hay policías buenos y hay policías malos. Sin duda. Entonces, es los policías. Sin los duda. policías que son delincuentes. Eso hay que liquidarlos, digamos, sacarlos. pero la institución... No, liquidarlos, digo. Enjuiciarlos. Liquidarlos en cuanto a policías. Uno podría decir, ¿por qué los policías buenos no denuncian a quienes ensucian su institución? Pero hay algo también que es cierto, Alicia. O sea, vos sos política, vos hablás de la recuperación de la política, pero lo cierto es que los ciudadanos votamos políticos, no votamos policías. Entonces, por más desprecio que uno le tenga a todo lo que está haciendo la policía en la provincia de Buenos Aires, o sea, a la manera arbitraria con la que actúa el Servicio Penitenciario Federal, lo cierto es que esto no podría suceder si los políticos a los que votamos hiciesen su trabajo correctamente. Sin duda, pero sin duda. Por eso estamos denunciando... ¿Dónde hay que poner dónde está entonces la PUS? Por eso estamos denunciando y justamente creemos que el pacto de silencio no puede incluir al Congreso de la Nación, que ha escamoteado del debate temas tan serios como el amparo y la protección que dan algunos intendentes del conurbano a estas prácticas. Incluso Saín había denunciado desde su posición como segundo de Cafiero en la provincia de Buenos Aires a cargo de la seguridad, y después de denunciar eso tuvo que salir, que había algunos intendentes que hacen sus actividades partidarias financiadas con lo que produce el delito, el crimen. Alicia, si vamos un segundo, porque no me quiero olvidar de un tema que es central y que gracias a esta movilización y a la importancia que ha tomado el tema en la sociedad, por primera vez se empieza a debatir con la densidad que merece el narcotráfico en la Argentina. Por primera vez se está hablando de la centralidad, de la importancia y de la incidencia que tiene en el delito y en el crimen el narcotráfico. Es un elemento que le agrega rentabilidad al crimen organizado. Bueno, que motiva el crimen organizado. Si vemos, por ejemplo, para reflexionar de qué le hubiera servido al joven Bloomberg penas agravadas, independientemente que el secuestro y el asesinato después de un secuestro ya merecían la cadena perpetua antes del agravamiento de las penas. ¿De qué sirve el agravamiento de las penas si hubieron 4 llamadas telefónicas a esa seccional que no fueron atendidas? Si vemos los testimonios, ¿por qué no fueron atendidas? Llamó una señora, dijo que escuchaba gritos, golpes. Le pidieron que se identificara. La señora no se identificó porque tenía miedo, porque esa noche, en ese barrio paupérrimo, había un auto de lujo distribuyendo cocaína. Y eso pasa todas las noches, y espero que deje de pasar, en casi todos los barrios pobres de la provincia de Buenos Aires. Y por eso hay zonas liberadas, porque la distribución de la cocaína tiene amparo de algunos sectores de la policía bonaerense. Y de la política. Y de la política. El otro día en el debate, el diputado Gutiérrez, que tiene un hermano comisario asesinado, ¿ustedes se acuerdan del asesinato del comisario Gutiérrez de la policía bonaerense? El diputado Gutiérrez es sindicalista, ¿no es cierto? Es sindicalista. Me acuerdo perfecto, vino a verme un día, me acuerdo perfecto. Y ha hecho campañas y ha tratado de llamar la atención sobre los motivos que él cree, por los cuales él cree que han matado a su hermano, que era un policía honesto, que estaba investigando un caso de narcotráfico en depósitos fiscales. Ese policía, según supone Gutiérrez,
ha sido asesinado por otro sector de la policía. Y Gutiérrez... Era un policía bueno. Era un policía bueno. El comisario Piazza, que estaba investigando el asesinato del comisario Gutiérrez, hace aproximadamente un año, poco menos de un año, fue asesinado también con un tiro en la nuca. El día que asesinaron al comisario Piazza, el comisario Gutiérrez, que estaba muy atento a las declaraciones que iba a hacer Piazza, en el auto del diputado Gutiérrez dejaron un gato negro, también con un balazo en la nuca, un símbolo fuertemente mafioso. Y el diputado Gutiérrez dijo el otro día que lo que investigaba su hermano, el comisario Gutiérrez, era Depósitos Fiscales Sociedad Anónima, Express Sociedad Anónima, que estaba dirigido por quien hoy preside Aeropuertos Argentina 2000. Hizo esta denuncia muy fuerte frente a la impasividad de muchos de sus colegas y no es la primera vez que lo hace. Y tenemos por lo menos que seguir una línea de interrogación en el sentido de si la Argentina, como ha denunciado la propia DEA, a partir de la privatización de los aeropuertos, ¿por qué la Argentina se convirtió rápidamente en un lugar de tráfico y en un lugar de distribución hacia otros países de droga? Claro, tenemos policías delincuentes y buenos policías desmoralizados, con los brazos caídos y como perplejos, ¿no?, por todo lo que está pasando. Muy bien, le agradecemos mucho, diputada. Yo creo, digo, para terminar, sí, yo creo que las claves de una solución integral pasan por la prevención, cosas sencillas. Me parece imprescindible, como se está discutiendo además en todo el mundo, la reglamentación del uso de armas, la limitación del uso de armas. Me parece imprescindible que haya un registro de celulares y que haya prohibición de usar, de revender celulares robados. Pensemos que el atentado de Madrid se descubrió justamente a través de la identidad de los dueños de los celulares. Creo que tiene que haber medidas muy simples como un centro de atención telefónica que hoy está faltando para que haya un civil que pueda distribuir las llamadas hacia los móviles policiales y que pueda haber un seguimiento caso por caso. Sería una de las propuestas de Arlanian, justamente. Las propuestas de Arlanian, la Policía Especial contra el Secuestro y el Narcotráfico, la reactivación de los foros comunales con la participación civil. Esto lo viene proponiendo Arlanian desde el 98 y justamente Rucauf, que es el líder de las propuestas de mano dura. Y que dígame una cosa muy breve, el peronismo, ¿está más de acuerdo con Rucauf o con las propuestas de Arlanian, según lo que usted ve en diputados? ¿Por dónde va el peronismo? Yo creo que el Partido Justicialista tiene posiciones muy disímiles, como ha quedado bien expresado en el Congreso, y además, si vemos el otro día que el Partido Justicialista en la Cámara de Diputados siguió el ritmo de Rucauf, al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo nombraba a Arlanian, que propuso los foros comunales, que propuso la participación de civiles. Un bromista, un humorista que decía, no hay ningún disparate que no haya sido sostenido por algún economista, ¿no? Y yo diría que no hay ninguna posición que no sea sostenida por algún peronista. Bueno, el peronismo es todo, Diego. Pero en esta política de Estado me parece que el ciudadano quiere saber si las propuestas son de Rucauf. Me parece que los radicales, ahora vamos a meterlo a terreno, tampoco fueron muy diferentes, por lo menos en este el próximo bloque, entonces. No es el peronismo, es la corporación política, ¿no? Pero para terminar, las claves son lucha contra la corrupción, lucha contra la mafia, lucha contra la droga, prevención y una vocación política que por fin ha bajado desde la calle, ¿no? Una voluntad política que puede galvanizar un cambio. Fíjese que ha sido un hombre no político que ha tenido que galvanizar todo esto, ¿no? Con su propia tragedia personal y su carácter y su forma de actuar, ¿no? En el próximo bloque vamos a tener a Terraño y yo le voy a invitar al señor Bloomberg que haga mi papel. Voy a pedir que haga las conclusiones de este programa finalmente. Muchas gracias, diputada. Gracias. Ya volvemos. ¿Te arde la vista? ¿Te duelen los ojos después de estar un rato largo enfrente de la computadora o de la televisión? Estos síntomas pueden ser provocados por la irritación ocular. Vixorfit genera una fina capa de glicerina
que alivia a tus ojos de la irritación producida por distintas causas, como el monitor de la PC, el sol o el viento. VixorFit puede ser utilizado antes, durante y después de la exposición de los ojos frente a la pantalla de la computadora. Pero lo más importante es que utilizando VixorFit se puede prevenir el enrojecimiento y sequedad de tus ojos, porque es lo suficientemente seguro como para poder ser utilizado con la frecuencia que se lo necesite. Y no dejes de hablar con tu médico o con tu oftalmólogo, que seguramente te lo van a recomendar. VixorFit se vende exclusivamente en farmacias, como todo medicamento de confianza. Quiero aclararles que la presencia del senador Terraño se debe a dos razones. Una, que tengo una alta estima por él, por su honestidad intelectual. Y después que me dio otra demostración de cómo estudia los temas, un artículo que publicó la revista de Héctor, Debate, donde realmente hace los deberes. Este hombre hace los deberes. Es un Mírenlo. periodista. Hace de periodista y no de político. Y no tiene aspecto malsano. Parece un tipo bastante sano. ¿Vino como senador o como periodista? No, es al revés. Los periodistas estudian poco también, ¿eh? Por eso digo. No me cabe duda, ¿sí? Y yo creo que la tarea consiste en estudiar. Por ejemplo... ¿Qué encontró usted? Yo encuentro que, y empiezo por una definición y después vamos a los datos, que el crimen tiene muchas causas, pero la impunidad tiene una causa principal, que es la corrupción. La corrupción política, la corrupción judicial, la corrupción policial, la corrupción penitenciaria, pero eso parece importar poco, incluso a la gente que se ocupa del Código Penal y que pide penas más duras. Porque fíjese lo que ha ocurrido ahora. Ahora, un pibe chorro que asalta con un revólver, que me asalta a mí, por ejemplo, y me saca 100 pesos, pero no me lastima, tiene como mínimo 6 años, según el código, después no se aplica. No se aplica porque la corrupción hace que si el código dice que hay pena perpetua, el criminal compra la libertad. Y si dice que hay pena de muerte, compra la vida. Entonces, lo que diga el código importa poco, pero de cualquier manera, veamos cómo es esta tarifa penal. El pibe chorro que me apuntó, me sacó 100 pesos, no me hizo nada. Pibe dice más de 18 años. Sí, más de 16. Más de 16. Tiene de mínima 6 años y 8 meses ahora, de máxima 15 años. Ahora, el juez que vende una sentencia al mejor postor tiene 4 de mínima y 12 de máxima. El ministro que mete la mano en la lata tiene 2 de mínima y 10 de máxima. Es carcelable. Es carcelable. Y el jefe de policía que cobra una coima tiene 1 de mínima y 6 de máxima. Entonces no nos estamos ocupando ni en el Código Penal de combatir la corrupción. Bueno, el caso del enriquecimiento ilícito, que es un chiste. Claro. El enriquecimiento ilícito se puede salir tranquilamente encarcelado. Así es. Y entonces cuando empezamos a tomar un delito sí y otro no, se producen también distorsiones y eso no ayuda a resolver el problema. Por ejemplo, ahora, el asalto a mano armada tiene esto, 20 años de cárcel como máximo. Ahora, supóngase que un grandote lo agarra a uno de nosotros, no tiene un arma, pero le da una paliza, le desfigura el rostro para siempre, lo deja inutilizado para el trabajo de por vida, le saca un órgano o un miembro, ese tiene 15 años de máxima. O por ejemplo decide que ese mismo pibe asalta a una chica o un muchacho y no le roba, no va con un revólver, pero lo viola o la viola, 15 años. Pero además hay toda una distorsión. Fíjese que si yo ahora fundo Al Qaeda de la Argentina, por organizar un ente terrorista. Una célula terrorista. Una célula terrorista, tengo de 3 a 8 años. Y después, esto que ha salido, yo querría leerlo. Pero hay un punto para que la gente entienda. Usted lo que está diciendo es que estas distorsiones, de algún modo, no digo que promueven, pero
hacen la vista gorda respecto de la corrupción. Primero, digo que tenemos que enfocar el problema desde la corrupción porque las leyes no se aplican y no se aplican porque hay corrupción en todos los niveles. No es muy caro vender una sentencia. No, Y segundo, lo más grave que acaba de decir Terraño no es ni siquiera la disparidad de penas, es que se venden las sentencias. Claro. Y no se ¿de qué castigan. estamos hablando? Y es un delito ¿De qué país menor. estamos hablando? Sí. Y es un Bueno, delito se menor. castigan. Bueno, pero ¿no? entonces digo, y como no se entiende esto, como no se entiende que el problema es la corrupción, se cree que esto hay que ir resolviéndolo, endureciendo las penas delito por delito según la incidencia que tenga el delito en cada momento. Entonces yo mencionaba con esto. su teoría, te diré una cosa. Si yo, por ejemplo, aumenté una pena por un delito determinado y este señor acusado de la pena, del delito, va a un juez corrupto, lo que he hecho es aumentar la tarifa del juez. Bueno, y rebajar la pena indirectamente para otros delitos y a lo mejor estimular otros delitos. Quería decirle que esto que se ha votado ahora es extraordinario porque fíjese lo que dice el artículo votado. Dice que si alguien con el fin de cometer delitos contra la seguridad común fabrica bombas capaces de liberar energía nuclear, tiene 5 a 15 años. Entonces, la distorsión que se produce cuando uno cree que la solución está en el Código Penal... ¿Son parches? Terraño, una pregunta que quiero hacer es, ¿se castiga más entonces al pobre? ¿Se castiga más a la persona que no tiene una instrucción, que no tiene un empleo? ¿Se castiga, digamos, a los más, a los menos beneficiados por esta sociedad y se permite a los que más usufructan de esta sociedad penas mucho más leves? O sea, lo ha dicho Zaffaroni, en las el pobre paga, el rico cobra, vendría a ser acá. El pobre y el delincuente torpe. Sí. Sí, a eso se agrega algo que sin duda tiene un impacto, que es la conmoción pública. Cuando se produce la conmoción pública, la gente dice, bueno, algo hay que hacer. Claro. Hagan algo. Como estamos ahora. Por supuesto, la gente no tiene por qué ser ni penalista, ni experta en criminología, ni socióloga. Entonces lo que dice, bueno, hagan algo. O sea, la primera impresión que hay que reaccionar porque la ley es muy blanda. Pero yo mostraba el otro día esto. Fíjense, Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003. A las... claro, pero es blanda con la pobreza. No, pero perdón, mirá. A las 48 horas fue Vélez al Congreso a pedir que se aumentara las penas contra los secuestros. A las 72 horas la Cámara de Diputados votó la ley antisecuestro, que es la que se mostraba como una gran solución. La pena máxima pasó a 20 años si no estaba seguida de muerte el secuestro. A los 7 días lo aprobó el Senado. Fue la primera ley que se sancionó bajo este gobierno. Yo saco esta conclusión a los 271 días fue secuestrado Axel Bloomberg. Yo saco esta conclusión de lo que dice Rodolfo y el senador Terraño. Como no estudian, obran por espasmos, por los espasmos que vienen de la presión. Como ahora el señor Bloomberg ha capitaneado una tremenda movilización popular, sacan cosas a los apurones, no piensan, no las coordinan con otras y vamos teniendo una especie de acumulación de medidas apresuradas. Y suerte que Bloomberg le dio un marco de racionalidad, serenidad y ponderación a esa discusión. No muy distinto. Cuando desgraciadamente se nos va el tiempo, quiero reservarle los últimos minutos al señor Bloomberg y después del corte vamos a invitarlo a que nos haga las conclusiones de este programa y la situación en que está hoy el movimiento que él ha, de alguna manera, inspirado de cara al futuro. Ya volvemos. Bueno, el señor Bloomberg va a conocer ahora en primera persona las presiones que sufrimos a veces por el tiempo los periodistas.
Nos quedan 3 minutos de programa, son enteramente suyos. Aprovéchelos, saque sus conclusiones y díganos cómo sigue todo este movimiento a partir de ahora. Bueno, primero quería decirle de lo que hablaron el senador, la diputada, y que dice, bueno, que todos dicen que ya había una ley antisecuestro ya preparada, y quizás tampoco no la estudiaron bien, porque, digamos, la tentativa de secuestro es excarcelable, y eso es una locura, ¿entiendes? Si ya está probado que alguien quiere cometer un delito, tiene que ser penado, y no que sea excarcelable, porque esa gente puede atentar con otro, digamos, secuestro. Respecto, digamos, a lo que uno pide, yo lo que pido en este momento es a la población del país, a los ciudadanos decentes, todos estos que estemos firmando, que seamos un número grande para mostrarles a nuestros políticos, somos tanta gente que pensamos igual y que pedimos un cambio en esta Argentina. Y nosotros estamos en este momento preparando una marcha con propuestas también para la justicia y queremos hacerlo con la mayor dignidad y con ánimo, digamos, de a colaborar hacia la justicia para conseguir realmente justicia en este país. Nada más. Se lo dejo que termine usted. Es un ingeniero alemán, ¿eh? Sí. ¿Cuánto usó? Austero en el ¿Cuánto uso usó? del tiempo. Un minuto. Ya que estamos lo del Hernanian, si puede mencionar brevemente. Bueno, el martes asume, usted fue crítico. Mire, uno es crítico por una razón muy simple. Digamos, si alguien estuvo en esa función y usted renunció, Lo señor, renunciaron, Juan Carlos. está bien, usted tiene que pelear, usted no se tiene que quedar en el camino. Ese no tenía que haber salido a la prensa, yo me voy porque no me dejan hacer mi trabajo, y que todo el mundo lo sepa. Segundo, usted tiene que, para ese lugar clave, que es, tiene que ser una persona límpida, una persona que tiene que tener inmaculada. Y él, digamos, también es abogado, él tiene el derecho de defender a quien quiere, yo no dudo de su honorabilidad, pero él defendió gente como Alderete, que está mal catalogada, entonces usted ya ve, está en la trenza política, ¿entiende? Usted no sabe, ¿entiende? Así que esa es mi opinión, y yo opino, le deseo lo mejor de los éxitos, yo soy un simple ciudadano, no tengo por qué criticar, ¿entiende? La responsabilidad es el del gobernador, porque él es la gente que lo ha elegido, y digamos, él asumirá la responsabilidad. Le deseo realmente el mejor de los éxitos y que Dios lo acompañe, ¿entiende? Porque eso es para el bien de la sociedad. Pero yo no hubiese aceptado si era ahí. Bueno, yo les confieso en estos últimos segundos que me siento abrumado por el programa de hoy. Porque es como que salieron tantas brotes de pus en el sistema. Cuando Terreno nos dice el tema es la corrupción por todos lados, las sentencias que se venden, lo de Bloomberg que avanza y bueno, pasa por el Congreso, va a ir a la justicia. Es como que donde uno toca, salta, ¿no? Pero hay una cosa a la cual me niego a renunciar. En esta Argentina atribulada, esta Argentina golpeada. Y es precisamente el espectáculo que están dando ese 1.800.000 personas que firmaron, esos cientos de miles de personas que se movilizaron, lo que nos está pasando frente a esa crisis, ¿no? Me parece que hay reservas. Bloomberg es un caso, pero hay muchos otros casos. No renuncio a la esperanza. Hasta el domingo que viene.